Muy buenos días y bienvenidos en este 1 de septiembre. Iniciamos mes. Qué gusto que nos esté acompañando en esta mañana. Si usted está preparando los alimentos o incluso ya está disfrutando de ellos, pues buen provecho. Que este mes sea de bendiciones y éxitos y sobre todo alcance los objetivos que usted se ha trazado para este mes de septiembre. El noveno ya del año 2021. Qué rápido va el tiempo y pues realmente ya vamos a estar diciendo, se nos fue el 2021, pero por el momento vamos a ir pasito a pasito, que este mes de septiembre muchos lo han catalogado que será un mes de sorpresas. ¿Por qué? Pues más adelante vamos a ir dando ese seguimiento a las noticias que ameritan que usted conozca sobre las cosas que van a suceder en este mes. Y en este día tenemos un invitado para tratar un tema que es necesario que esté en vista pública y que todos lo conozcamos. El invitado de esta mañana, tengo el agrado de presentar al licenciado Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Licenciado, buenos días, qué gusto que esté con nosotros. No, buenos días, gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes esta mañana este espacio. Gracias, gracias. Es importante, licenciado, que toquemos aquellos temas que muchos a veces dejamos de lado. En este sentido, ahorita podemos decir que la cuestión del Bitcoin es lo que está en apogeo ahorita, pero dejamos de lado unos temas que son muy importantes y que de hecho, como Acción Ciudadana, el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia ha emitido un informe, y precisamente fue el 27 de agosto, si no me equivoco, sobre el dinero de los partidos políticos en el año 2020. Entrando con esto, me gustaría abordarlo primero de forma general. ¿Por qué es importante conocer los dineros que ingresan en los partidos políticos? Bueno, nosotros vivimos en un sistema democrático representativo, sí, donde, por constitución, donde el pueblo elige a una serie de funcionarios, a una serie de personas para que sean funcionarios, sí, y ellos sean los que administran la cosa pública, claro, para que ellos legislen, etc. Entonces, ¿por qué el tema del financiamiento de los partidos? Porque estos funcionarios, para llegar y ganar una elección, necesitan dinero, necesitan que su partido tenga fondos para realizar una campaña electoral, para proponer su plan de gobierno, para promocionarse ellos. Entonces, al saber que hay esa necesidad de dinero, y aquí viene la importancia del tema, es que cuando estamos ante un sistema de financiamiento que no tiene regulaciones, que no es transparente, se puede propiciar que los candidatos opten por dinero ilícito, por ejemplo. Okay. ¿Ya? O sea, que el crimen organizado financie una campaña electoral para una persona que se va a convertir en alcalde, alcaldesa, etc. También puede darse el caso de que no sea dinero ilícito, no sea del crimen organizado, sino que sea dinero lícito de una empresa o de una persona, pero esta persona lo entrega con un interés. ¿Y el interés cuál es? Si yo tengo una empresa, que el día de mañana este alcalde, por ejemplo, me otorgue a mi empresa todas las obras de construcción de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, esa es, digamos, la relevancia de conocer esta información, porque nos permite conocer la relación que hay entre el dinero y la política, ¿sí? O sea, esa relación que muchas veces no se ve o no se quiere ver entre los políticos y los que tienen el dinero para financiar la campaña. Y esto repercute, y con esto termino, en el tema de la calidad de la democracia. O sea, ¿funciona la democracia en favor de los ciudadanos o en favor de intereses particulares? Entonces, digamos, esa es como la relevancia del tema, que como usted bien lo dice, muchas veces no se habla. Así es, el licenciado. Y para este 2020, que de hecho de ese año es que data el informe, hubo una disminución en los ingresos de los partidos. Y creo que esto se viene a sumar la pandemia de COVID.
Claro. Pero, ¿cómo podemos analizar esta disminución? Bueno, nosotros le venimos dando seguimiento al tema de los partidos, al financiamiento, desde 2016. O sea, Sí. y hemos logrado recopilar datos de 2014. Entonces tenemos Ok. el comportamiento del dinero de los partidos. Del 2014 al 2020. Al 2020 tenemos Ok. ese dato. Entonces, pues obviamente como hubieron años que no eran electorales, entonces ahí bajaban Sí, los sí. ingresos, y no es lo mismo una elección legislativa que una presidencial. Sí, una presidencial, Hay como más- la del como hay 2019. fondos. Entonces, en esta ocasión, los fondos de los partidos cayeron hasta la cifra de 5 millones de dólares. El año 2019, que fue electoral y que fue presidencial, se anduvo entre los 17 y 19 millones de dólares. O sea, ese año que era presidencial, pues bajó la cantidad de dinero, pero este 2020, que era preelectoral, se fue a pique el ingreso de los partidos. Y aquí pueden haber, digamos, 2, 3 razones. Uno, como usted lo mencionaba, el impacto económico del COVID. Pues Sí. obviamente las empresas salieron afectadas y tenían probablemente menos disponibilidad de dinero para un partido. Eso es uno. Dos, los financistas pudieron haber optado por financiar directamente a candidatos. Ya no darle al partido, sino que al candidato. Y aquí es donde no se reflejaría En la el contabilidad, monto en exacto, el total, ¿verdad? Exacto, en la contabilidad del partido no se vería eso. Y lo tercero que influyó para que tuvieran menos plata los partidos este año, 2020, es que no se dio deuda política. O sea, el dinero que el Estado le entrega a los partidos para hacer campaña electoral no se otorgó. Entonces, eso significó que los recursos de los partidos fueran menores que en otros años. ¿Por qué no se entregó esta deuda? Siempre es por la cuestión de COVID, alegaban Según las lo que autoridades. dijo el ministro, que no se le iba a pagar a los partidos deuda política por las prioridades de inversión que tenía el gobierno, ¿verdad? Pero contrasta pues con algunas cosas que se gasta tanto en publicidad Sí. del gobierno. Por ejemplo, este tema de las casetas de vacunación que al final no se usaron. Gastos de propaganda y otro tipo de cosas que se han gastado del gobierno, contrasta pues con eso de decirle a los partidos no les vamos a dar dinero, porque no tenemos, porque tenemos que atender otras cosas, pero vimos actuaciones del gobierno en materia económica que no eran prioridad tampoco, y que al final nos lleva a intuir que hubo un interés claro del gobierno de dejar de financiar a los partidos para tener más fácil la competencia electoral. Podemos decir entonces que con esta falta de financiamiento es prácticamente la consecuencia de lo que hoy tenemos en el Parlamento. Parte, porque aunque los partidos hubieran tenido el triple del dinero que gastaron, hay que jugar también con el factor del apoyo ciudadano. O sea, la mayoría de la ciudadanía pues no les está dando el apoyo a los partidos, y eso las encuestas lo dicen. Entonces, no porque tuvieran 15 millones de dólares, por ejemplo, no 5, eso necesariamente se iba a traducir en una victoria electoral. Probablemente hubiese llevado el mensaje de los partidos con más insistencia, con más intensidad, probablemente, pero el punto es que hubo, en términos financieros de campaña, un desequilibrio en la elección. O sea, no fue una elección equilibrada, como tampoco habían sido otras, porque antes era Arena y el FMLN los que tenían más recursos, y los otros partidos pues tenían que ver cómo sobrevivían. Ahora cambió, ahora es un partido que tiene mayor capacidad económica para invertir en una campaña. Aunque en el informe yo vi reflejado a Arena con un monto bastante elevado, incluso sobrepasando a Nuevas Ideas. 2 millones y fracción, y Nuevas Ideas 800.000, pero ese dato de Nuevas Ideas, y aquí creo que es importante señalarlo, lo obtuvimos de lo reportado al Ministerio de Hacienda. Okay. ¿Ya? No de parte de la entidad política. Porque el partido por tercer año no nos ha entregado sus datos de financiamiento. Tercer año consecutivo. Tercer año consecutivo. Entonces, no sabemos si
pudo tener donantes del extranjero que no están registrados y que no aparecen en los datos de Hacienda porque no tienen NIT. O sea, digamos, un salvadoreño en el exterior que dona no va a aparecer en los datos de Hacienda porque no tiene NIT. Nuevas Ideas actualmente no tiene NIT. No, el donante. El donante. O sea, digamos, yo estoy en Estados Unidos, ya no tengo NIT, lo perdí, no sé cuál es el número. Entonces, cuando yo dono, eso el partido no lo puede reportar a Hacienda, porque la persona no es contribuyente, entonces no va a aparecer. Entonces, por eso le digo que los datos que tenemos son de Hacienda, pero ahí pueden omitirse un montón de ingresos, con ese caso de extranjeros, de salvadoreños en el extranjero, o que el partido hizo colectas, por ejemplo, y que las colectas significaron $200,000, por mencionar un caso. Entonces, eso no se va a ver reflejado en el listado de Hacienda. Entonces, eso es lo que nos lleva a decir es que el partido tuvo más ingresos de los que nosotros estamos diciendo, pero como no tenemos los datos, o sea, solo sacamos el que se podía calcular. Con los datos que sí están en Hacienda. En Hacienda. ¿Ya? Entonces, sumado a eso de que está subestimado el ingreso de Nuevas Ideas, porque también hay que considerar que, ¿y qué tal que no todos los ingresos los declaró el partido? ¿Ya? Entonces, sumado a eso, no perdamos de vista que siempre el partido del presidente se beneficia de la labor gubernamental. O sea, las obras que hace el gobierno se terminan publicitando como que fueran del partido, ¿ya? El mismo presidente, y eso lo hemos visto en todos los gobiernos, terminan haciendo propaganda para el partido. Entonces ahí hay una inyección indirecta de recursos a favor del partido. Bueno, y creo que si recordamos, la campaña política de Nuevas Ideas se vio marcada por el mismo presidente. Por el presidente, claro, o sea, y eso es lo que, los anuncios es lo que decían, vota por Nuevas Ideas, vota por Nayib, o sea, eso es lo que decían los anuncios. Pero, como digo, todo partido oficial, como se llama popularmente, el partido del presidente, el partido en el gobierno, siempre se aprovecha del uso de fondos públicos para propaganda electoral. Entonces, por eso decíamos, ha sido una competencia desigual, porque tuvieron más recursos que el resto de partidos y tuvieron el músculo gubernamental apoyándolos en la campaña. Ok. Licenciado, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Cuando retornemos seguimos hablando sobre este tema que es importante que lo abordemos y que lo conozcamos toda la población. No nos cambie, que ya seguimos con más después de los comerciales. Bien, sigamos abordando un tema que es importante que todos conozcamos, y en esta mañana pues nos acompaña el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Respecto a eso, pues la misma entidad ha emitido un informe y que está para que todos lo consultemos. Es sobre el dinero de los partidos políticos en el 2020. Conversábamos, licenciado, sobre el financiamiento de la parte privada, más de 5 millones. En este sentido, de la parte pública, no se refleja ningún financiamiento para ningún partido, incluyendo el que mencionábamos, que sería el oficialista. Claro. Sí, en esta ocasión, por lo que mencionábamos, las razones que dio el ministro de Hacienda, ningún partido recibió fondos públicos en concepto de deuda política. Es decir, y lo explico para los amigos que tal vez no se ubican qué es la deuda política. Por cada voto que obtiene un partido político, el Estado les paga $2 o $3 o 5 si es la presidencial para que financien su campaña. Este dinero público obviamente lo que busca es generarle ciertas condiciones de independencia a los partidos para que no salgan corriendo a los brazos de los financistas privados o peor aún del crimen organizado. Entonces, en esta ocasión no se dio, y esto fue, digamos, algo grave y muy relevante para la salud del sistema de partidos, porque hay partidos políticos que en la elección legislativa su fuente primaria de ingresos es el financiamiento público. O sea, con financiamiento público es que sacan adelante una campaña. Entonces, ahora que no hubo, tenemos partidos con una baja
brutal de ingresos, o sea, es algo notorio y se han disminuido en un 70, 80% en algunos casos el financiamiento que recibieron los partidos. Y el tema de los financistas privados también hay que considerar algo. El tema de que, así como es este régimen, aparecer que yo tengo una empresa X, aparecer que le doné a Arena o al FMLN, no le va a causar ninguna sensación buena al gobierno que le esté donando al otro partido, porque no le está donando a la campaña de Nuevas Ideas, por ejemplo. Y nosotros tuvimos algunos casos de eso, que hubo, digámoslo de esta manera, alguna presión desde autoridades gubernamentales contra aquellos que estuviesen donando a un partido que no fuera el oficial, ¿ya? Entonces, eso también tiene una consecuencia, pues, de que al final los partidos, e insisto con esto, tuvieron menos capacidad de hacer propaganda electoral para posicionar a sus candidatos. Ok, licenciado, ¿qué más encontramos en este informe? Y una de las cosas que se detalla es de los financistas que se tuvieron, hubo unos que también los gobiernos municipales entregaban cualquier contrato, cualquier construcción, cualquier cosa que solicitara el gobierno municipal, se le entregaba a estos que fueron financistas para la campaña. Claro. 17 de ellos. Sí. Siempre en la lógica de lo que le mencionaba al inicio, de la calidad de la democracia, por eso es que nosotros hemos venido en los últimos informes tratando de hacer esa relación entre quien financió una campaña y los contratos de obra pública que el gobierno y ahora las municipalidades pudieron haber otorgado a estas mismas personas. Sí. Y esto por una sencilla razón, porque en muchas oportunidades, y esto lo podemos ver en Guatemala, por ejemplo, en Honduras, y estoy poniendo casos de vecinos, no quiero poner casos de Sudamérica, estoy poniendo casos de vecinos. Se han dado situaciones donde yo le financio la campaña a este candidato y luego este candidato me otorga contratos públicos, ¿ya? Si es el presidente, si es un alcalde, se da, está bien. Entonces nosotros eso es lo que buscamos. Y encontraron. Y hemos encontrado, por ejemplo, no solo a nivel municipal, porque creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. Tanto a nivel de gobierno central como municipal se han dado estas prácticas. Que ojo, nosotros no estamos diciendo que es necesariamente una adjudicación de un contrato que sea ilegal. No hemos dicho eso porque no podemos comprobar que hubo ilegalidad. Sí, claro. Porque siempre se da una competencia para poder... Claro, pero lo que no sabemos, y nosotros se los pedimos a las autoridades municipales y del gobierno central, es que nos den datos de esa licitación. Por ejemplo, si nosotros encontramos que este donante recibió un contrato, lo que hacemos es que le pedimos información de ese contrato. Pero la información no solo es el monto, sino que quiénes más compitieron, cuáles fueron las ofertas, pero no nos dan esa información, ¿ya? Solamente él fue el ganador y él... Exacto. Entonces no sabemos si esa licitación no hubo competencia, ¿ya? O si el otro ofertante tenía una mejor oferta, ¿ya? O sea, no sabemos eso. Pero digo, no podemos a priori presumir que fue ilegal. Lo que sí podemos decir es que hay un conflicto de interés, porque yo le doné a su campaña y luego usted me da un contrato. Prácticamente se ve obligado a entregarle. Es como que fuera un pago, ¿verdad? Es como un pago. Entonces, eso nosotros lo hemos encontrado, y digo, hemos encontrado parte, porque ahí hay cosas que hay que ponerse a escarbar. Pero en los gobiernos de Antonio Saca, en el gobierno de Antonio Saca, en el de Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, encontramos contratos hacia donantes, y eran contratos pues millonarios. Creo que la relación es: los partidos recibieron en donaciones de sus financistas en esos 3 periodos, y es el dato que tenemos, ¿verdad? Puede ser mayor,
aproximadamente 1.5, 1.6 millones de dólares de donaciones, pero ellos dieron contratos por cerca de 50 millones de dólares a estas mismas empresas. Y como digo, e insisto, no estamos diciendo de que esto es ilegal per se, ¿verdad? Sí, Habría que indagar si no hubo una irregularidad, alguna ilegalidad en favorecer a mi financista. Entonces también este año lo hicimos en las alcaldías y encontramos que alcaldías de partidos, liderados por partidos que recibieron una donación de un contratista, existen esos casos de que sí, el X empresa le dio a este partido, en general le dio $200,000, por decir algo. Entonces, estas municipalidades del partido terminaron posteriormente generando un contrato de obra pública o de prestación de servicios para la municipalidad con este donante, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, está esa relación, hay un conflicto de interés, sí. Hay que investigar, que sea la Corte de Cuentas la que investigue si todo el proceso se dio conforme a la ley y no fue, digamos, amañado ese proceso. Ok, licenciado, y estas prácticas que usted menciona, pues que le han venido pues dándole seguimiento desde el gobierno de Antonio Saca, posterior a los dos del FMLN, ¿cómo podemos analizar si no es a las 262 alcaldías las que se hace solicitar esta información? Porque no ha sido a las 262. No, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, que es el que hace investigación sobre esto, tiene una capacidad limitada pues, de procesar información y de solicitarla, porque nosotros le enviamos a cerca de 150 municipalidades la solicitud. ¿Y se tuvo respuesta de las 150? No, se tuvo respuesta de 80, 90, una cosa por ahí, no recuerdo exactamente el dato, y de esas habrán sido 20 o 15 las que dieron alguna información, o sea, se va reduciendo. Entonces, por eso decimos que es, digamos, son datos que hemos sacado, pero que esto puede ser todavía mayor, porque aparte, nosotros solo pedimos los 20 mayores contratos, no pedimos contratos menores. Pero ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, los 20 mayores contratos, el último es por un monto de $200,000, por ejemplo? Ya los de 50,000 no van a aparecer en ese listado, porque nosotros no podemos procesar toda la información, es lo que le digo, es bien difícil procesar eso. Sí. Pero lo que le quiero plantear es que, ¿y qué tal una empresa que ganó 10 contratos de 50,000? Tiene $500,000 en contratos con el Estado y le donó tal vez $30,000 al partido, ¿ya? Pero como no pedimos esos contratos menores, entonces ese dato no nos aparece, o sea, no aparece. Entonces por eso digo, esto puede ser todavía mayor, la cantidad de contratos del Estado que se le dieron o municipalidades que se le dieron a donantes de partidos. Ok. Licenciado, vamos a la siguiente pausa, rápido va corriendo el tiempo, así que no nos cambie que seguimos tocando este tema cuando volvamos. Bien, sigamos conversando con el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Licenciado, me gustaría que mencionáramos también sobre un informe que elaboró Acción Ciudadana, precisamente sobre la adjudicación por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma para ampliar la terminal de carga y que se hizo el primer asocio público-privado. Fue un caso bastante mencionado porque la empresa que ganadora fue financista del partido Gana. Sí, en el informe anterior, o sea, el que correspondía a 2019, que también lo presentamos este año por tema de la pandemia, porque eso lo tendríamos que haber presentado el año pasado, pero por la pandemia no lo pudimos hacer. Claro. Entonces se presentó este año. Nosotros en la investigación detectamos que la empresa Alutec, que es la que al final tiene el asocio público-privado, la adjudicada, le había donado en 2019
al partido gana $1 millón Sí. para la campaña electoral. Y hay que resaltar que el actual presidente de la República Compitió en el partido. bajo la bandera de Ghana. Claro, o sea, fue $1 millón para la campaña del presidente Bukele. Sí. Eso fue. Pero hasta ahí no había ningún problema. O sea, aunque uno podría decir $1 millón, o sea, no son $10, Sí, pues, sí. o sea, es una cantidad importante de dinero. Podríamos decir que hay un grande conflicto de interés. A eso vamos, de que, o sea, quien dona más de $1 millón no lo hace por una vocación democrática. O sea, tiene un interés de por medio. Que hay que resaltar, donar no es lo malo. Exacto, o sea, Recordemos. una empresa, una persona puede donar, porque los partidos necesitan dinero para hacer sus campañas. Sí. El punto es cuando esa relación, o cuando esa relación del dinero que yo le doy, genera otro tipo de relaciones. ¿Qué es lo que podríamos vincular que está sucediendo ahorita? Claro, porque cuando nosotros solicitamos la información sobre los contratos, encontramos que en CEPA estaba ya adjudicado o que había retirado las bases, ya no me recuerdo bien, la empresa Lutec. ¿Ya? No, se le había adjudicado, porque eso fue a inicios del año que encontramos que tenía adjudicado el contrato, o mejor dicho, el asocio público-privado. Digamos, la primera etapa que hacía CEPA, que era de adjudicarle el contrato, se hizo a esta empresa. Pero en ese momento nosotros no habíamos logrado, digamos, atar que era la misma empresa que había donado $1 millón. Entonces, una de las investigadoras pues, me dijo, mire, aquí está el dato. El partido recibió $1 millón de esa empresa y es la adjudicada. Y hay una vinculación directa. Y hay una vinculación directa. Entonces, el punto acá es que no llevaron a ratificación de la Asamblea Legislativa ese asocio público-privado, que es el primero, porque necesitaban tener mayoría en la Asamblea para aprobarlo. Okay. ¿Ya? Entonces esperaron la elección legislativa de marzo, fue este año, ¿verdad? Ya no me acuerdo si fue en marzo o fue en marzo, y que asumiera la nueva Asamblea en mayo. Entonces, eso lo llevaron en julio o en agosto, ya no me recuerdo la fecha exacta, llevaron ya, el presidente de CEPA, llevó el asocio público-privado y se aprobó el 23 de agosto, ya aprobado por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas. Entonces, como decimos, bueno, no estamos afirmando que ahí hay algo ilegal, Sí. a priori no lo estamos diciendo. Lo que sí estamos diciendo es que hay un conflicto de interés, porque yo financié la campaña y di $1 millón, por eso yo hacía énfasis en la cantidad. O sea, era $1 millón, no era... no son $10, no eran son $20,000, pues Ah. era $1 millón. Entonces, y ahora yo recibo un asocio público-privado del que me voy a lucrar durante 30 años, creo yo que, no me recuerdo el plazo, o 15, no me acuerdo el plazo del asocio público-privado. Pero entonces ahí es donde estos datos, ¿para qué sirven? Bueno, serviría para demostrar esa relación del donante con el contrato y que la autoridad correspondiente, que es la Corte de Cuentas, audite ese procedimiento de licitación, de la oferta, que verifique si, por ejemplo, lo de Lutec fue la mejor oferta, o si solo fueron ellos los que al final terminaron presentando oferta, y por qué lo hicieron. Porque aquí hay otro punto, que se decía que 33 retiraron las bases, pero al final no fueron los 33 los que presentaron oferta. ¿Y por qué puede ser eso? Y esto, lo que voy a decir, no me lo estoy inventando yo. Okay. Eso es lo que pasa en otros países, y de seguro aquí también, que se elaboran términos de referencia y requisitos y todo ad hoc para ciertas empresas. ¿Ya? Y se les hace saber todo eso para que ellos estén listos y preparados para ser los únicos que logren pasar esa barrera y sean adjudicados. Mientras que los otros no están ni enterados. No, o sea, y cuando ellos presentan su oferta, obviamente no cumplen los requisitos. ¿Ya?
hay casos, nosotros tuvimos una reunión hace un par de años en Chile con la gente de la Contraloría de Chile, que es la Corte de Cuentas, y ellos lo que nos decían y detectaron es que el fraude que se estaba haciendo en las licitaciones y contrataciones con el Estado era que parecía que solo hubo un ofertante y por lo tanto pues, era urgente, se hacía la compra directa. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que sacaban el aviso de la licitación el viernes a las 4 de la tarde y el cierre de la presentación de ofertas era el lunes al mediodía, por ejemplo. Entonces una empresa que necesita tener solvencias, preparar la carpeta del proyecto, no iba a poder hacerlo. Entonces en la Contraloría de Chile detectaron eso, detectaron esa práctica. Y entonces por eso es que ellos le ponen atención a la fecha en que se dio a conocer la licitación. Y obviamente quien sabía eso era la empresa al que se la adjudicaron. Sí. Él ya tenía todo listo y lo presentó. Entonces, por eso decimos, la Corte de Cuentas debería, y está obligada constitucionalmente, a auditar ese procedimiento para determinar que no hubo ninguna irregularidad, por el conflicto de interés que hemos mencionado. Ya para ir finalizando con este tema, licenciado, con esta recopilación de datos que Acción Ciudadana obtiene, se presenta a la Corte de Cuentas precisamente para que actúe de oficio. Como el informe es público, o sea, y cualquier autoridad lo puede descargar, está en el sitio web de Acción Ciudadana. Sí. Nosotros hace un par de años se los entregábamos en físico, se los dejábamos a la Corte de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral, pero nunca tuvimos ninguna respuesta de la Corte de Cuentas de la necesidad de retroalimentar lo que está en el informe, porque por ejemplo, Corte de Cuentas está constitucionalmente habilitada y obligada a hacerle auditoría a la deuda política que hemos dicho que le dan a los partidos. Sí. Y la Corte de Cuentas hasta el año pasado comenzó a hacer esa labor de entrar a examinar el uso de los fondos públicos que le dan a los partidos. Entonces, digamos, ya no hemos hecho ese ejercicio de entregárselos a ellos porque pareciera que no es un insumo que les sirva. Ok, pero la Corte de Cuentas está obligada a darle un seguimiento a estos contratos. Claro. Y creemos que ahora con el ruido que ha despertado esta adjudicación a la empresa que le donó a la campaña del presidente Bukele, yo creo que suficiente ruido se ha hecho en las redes, en las noticias, para que la Corte tome nota y proceda pues dentro de su competencia a auditar ese procedimiento. Licenciado, ya para finalizar sobre este tema, porque tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos a abordar un tema más que tenemos en la agenda de este programa, ¿cuál sería el mayor riesgo que se sigan dando estas prácticas? Bueno, el mayor riesgo es la captura del Estado. ¿Y qué es esto? La captura del Estado. Sí. Que intereses particulares terminen controlando, terminen decidiendo las políticas públicas, las leyes, qué es lo que va a hacer un gobierno, qué es lo que va a hacer una alcaldía. Ese es el riesgo. Entonces ya la democracia no está en función de los intereses y derechos de la ciudadanía, sino que de grupos en particular. Ese es el riesgo. Entonces por eso hay que controlar el tema del financiamiento de los partidos. Ok, perfecto. Licenciado, nos vamos a la pausa. Usted que está en casita, si ya está desayunando, pues buen provecho y no nos cambie, que al regresar el último bloque de este programa Enfoque. Gracias por continuar con la señal positiva de Canal 8 y por supuesto de este programa Enfoque. Seguimos conversando con el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. En este bloque vamos a abordar un tema bastante importante, licenciado, y vamos a aprovechar el tiempo ya que nos queda muy poco. Para este 15 de septiembre, el día del Bicentenario, se va a presentar este programa, o en todo caso estas reformas a la Constitución, liderado por un comité ad hoc,
liderado, digo nuevamente la palabra, por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. En este contexto, licenciado, hubo un llamado de parte del comité para diversas organizaciones de la sociedad civil, donde Acción Ciudadana no participó. Bueno, con ese tema de la reforma, efectivamente se conoció y de hecho recibieron algunas organizaciones invitación a participar en la presentación, porque sí, sabemos que no era consulta, era presentación de la propuesta de reforma que ha hecho el vicepresidente de la República. Acción Ciudadana no se le convocó, no sabíamos por qué, y no es que estuviéramos tampoco deseosos de ir, porque para nosotros no debe de continuar este proceso, pero fue porque no asistimos a la reunión de CAPRES con el presidente de la República. La primera que hizo el llamado del presidente. La que hizo el presidente. Entonces, los que no acudieron se excluyeron porque dijo el vicepresidente que no tenemos voluntad de diálogo. Pero en este caso, como ya se hizo público cuando fue esa reunión, nosotros no asistimos a la reunión porque... No porque no quisieran. Exacto, hubo un problema con la invitación y la persona designada. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero sí, algunas organizaciones recibieron esta invitación para participar en este proceso de reforma. Me llama mucho la atención lo que mencionó el licenciado. Este proceso no debería de continuar. ¿Por qué? Bueno, son varias razones. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Sí. Un tema es el origen de la reforma. ¿Ya? En general, digamos en términos democráticos, no debería de ser el presidente de la República el que venga y diga es necesario reformar la Constitución. ¿Ya? Tendrían que ser sectores sociales o lo que se llaman las fuerzas vivas del país, academia, comunidades, organizaciones gremiales, etcétera, la ciudadanía en general, la que debería de promover esas reformas, expresarse en diferentes vías de que si necesita, por ejemplo, el derecho al agua, que se necesita que la Corte de Cuentas tenga más capacidad de auditoría, que la Fiscalía investigue efectivamente el delito, o sea, tiene que ser una demanda social la que se dé. Entonces, esto nos llevaría a que, digamos, hay un consenso social de la necesidad de la reforma, ¿ya? Sí. Ha habido debate social y esto obviamente se traslada luego no al Ejecutivo, sino que a la Asamblea Legislativa, que son 10 diputados los que deben de iniciar el proceso de reforma. Entonces, eso no se ha hecho así. Aquí no estamos hablando de que hay un debate y una necesidad y exigencia social detrás de la reforma, ¿ya? Sino que es el presidente el que la propone. Ese es el primer punto. Y lo otro, la necesidad. O sea, uno va a tomar una medida cuando es necesario. Si no es necesario, ¿para qué se hace? Acá se ha dicho de que la reforma se tiene que hacer porque la Constitución es muy vieja. Así se ha dicho. O sea, estoy poniendo en términos coloquiales. Sí. Ya está desfasada. Pero nosotros hemos advertido que hay herramientas que todavía se pueden usar para ampliar el alcance de la Constitución y ponerla a tono con los tiempos. ¿A qué me refiero? Usted tiene un tribunal constitucional que es la sala de lo constitucional. Tiene jueces de la República, ¿ya? Tiene otras organizaciones estatales que generan jurisprudencia, ¿ya? Entonces ellos pueden ampliar el alcance de un derecho. Ellos pueden delimitar cuál es la competencia de un órgano de Estado o ampliársela, ¿ya? Entonces está la vía de la jurisprudencia, que se usa para no tocar el texto, sino que para darle una interpretación más amplia a un precepto constitucional. Y lo otro son el legislador, las leyes. O sea, usted para ampliar un derecho no necesita tocarle el texto a la Constitución. Usted lo que necesita es emitir leyes que desarrollen el ejercicio del derecho. Pero esto no daría la liberación o que se dé la deliberación a lo que está textualmente escrito, licenciado. Es que el punto es que la Constitución no podemos leerla y entenderla solo a partir del texto. Porque muchos comentan que se da pues una interpretación diferente cada vez, según los intereses. Claro, está ese riesgo, pero el punto es que la ciudadanía tiene que exigirle a sus funcionarios que hagan una interpretación acorde a los principios democráticos,
a los derechos fundamentales de la norma constitucional. O sea, pero digo, pensemos en algo. Se dice, es que los derechos, hay que meter nuevos derechos y hay que ampliarlos. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información, que ahora está expresamente señalado en el proyecto de reforma. Pero yo les digo y les pregunto, ¿y el gobierno está respetando el derecho de acceso a la información? Toda la información del gasto de pandemia está reservado. Sí. Toda está reservada. Por 7 años, si no me equivoco. Y entonces nosotros, ¿cómo sabemos que se usó correctamente ese dinero? Que no se desvió de dinero. ¿Cómo sabemos? Entonces, ¿cómo este gobierno está propugnando por que se amplíe el ejercicio del derecho al acceso a la información y ellos están reservando información? Mírenlo de la Asamblea Legislativa. Hasta que la presión en las redes sociales y de la prensa y de la opinión pública dijo, mire, están reservando información que la ley dice que es pública, la están reservando por 7 años y eso está en la ley que es pública y la reservan. Entonces, digo, ahí también es algo, y dejo este dato para la ciudadanía para que reflexione de que en realidad querrá el gobierno que tengamos más derechos y que los ejerzamos de mejor forma, cuando muchos de estos derechos el mismo gobierno los está limitando. Dejo esa pregunta. Ok, licenciado, ya de forma rapidita, 2 preguntas. ¿Rectifica o nos quedamos con la misma decisión que no es necesaria una reforma a la Constitución? Esa es la primera pregunta, de una respuesta rápida, licenciado. No es necesario. No es necesario. Todavía el legislador y los tribunales pueden hacer su rol para tener una constitución adecuada a los tiempos. Vea la Constitución de Estados Unidos. Es de 1786. Sí. Ok, y ya la última, licenciado, ¿cómo podremos entonces señalar la relación que existe GOES o CAPRES, como queramos decirlo, de todos los órganos del Estado, con algunas organizaciones de la sociedad civil? Y en este sentido, Acción Ciudadana. No, nunca ha habido una relación cordial, siempre ha habido una relación de ataque desde el gobierno. Y no desde nosotros, porque las organizaciones, el rol que tenemos es fiscalizar el poder. Y vamos a señalar las deficiencias del gobierno, se van a señalar. Entonces, la relación pues ha sido tensa y ha sido siempre de desprestigio desde el gobierno hacia las organizaciones. Ok, perfecto. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en este 1 de septiembre, hombre. No, un gusto y siempre las órdenes. Perfecto, gracias. Y a usted que está en casa, pues gracias también por habernos sintonizado. Será hasta el día viernes que nos veremos, si Dios lo permite. Que tenga un feliz inicio de mes y también pues feliz mitad de semana. Bendiciones.